Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de una vez más, ¿no? De esta forma de contactar con la ciudadanía, con nuestras bases, con todos aquellos que participan en los programas formativos del partido. Hoy me toca comentar algo que es sumamente importante, ¿no? Y que lamentablemente últimamente se ha trastocado, y es cuando el Estado se acercó al pueblo. Definitivamente esta frase o esta premisa de cuando el Estado se acerca al pueblo tiene en la historia contemporánea, ¿no? Una ligación indiscutible con los años 90. Quienes son muy jóvenes quizás no lo recuerden mucho, quienes ya bordeamos los 40 o más, ¿no? Sí lo recordamos. Recordamos, por ejemplo, ¿no? Las catástrofes que hemos pasado como país. Ya no solamente me refiero al flagelo del terrorismo, ¿no? Voy a hacer recordar un poco la crisis social y económica que vivimos durante los 80. Los que son muy jóvenes, como yo decía, no creo que recuerden que para comprar pan, oye, tú puedes comprar pan en cualquier lado, ¿no? Y el tipo de pan que tú quieras. Para comprar pan tenías que hacer cola, ¿no? Para comprar arroz, azúcar, tenías que también hacer colas, no había. Si tenías cocina a gas, eras un privilegiado, ¿no? Por lo general, la gente utilizaba cocinas a querosene, ¿no? Los famosos primus también. eh, Y así una serie de situaciones complejas para nuestro país. Y si es que hablamos de servicios públicos, era mucho peor todavía. La calidad de la educación desde la perspectiva de infraestructura y desde la perspectiva de capital humano dejaba mucho que desear. Hoy se critica mucho y se dice pues sin conocimiento real de lo que se dice. Oye, sí, durante los 90 se hicieron colegios, pero oye, se están cayendo ahora a pedazos. Sí, claro, han pasado casi 30 años desde que esos colegios se inauguraron. Y es el colmo que en 30 años los sucesivos gobiernos que han habido desde que terminó el periodo del gobierno del presidente Fujimori no se haya hecho nada para poder darle mantenimiento o generar nueva infraestructura educativa. Si tú quieres hablar de cómo el Estado se acercó al pueblo, yo te quiero comentar, por ejemplo, el tema de educación. El Estado se acercó al pueblo dándole educación, educación de calidad, desde infraestructura hasta el capital humano que enseña. Eso es acercar el Estado al pueblo. Colegios, los colegios o las grandes unidades escolares que se construyeron durante la época de los 90 todavía existen. Si van a las zonas más alejadas del país, que no tienen que ver con la capital o incluso dentro de Lima, aquellas partes en las que no son consideradas la Lima moderna, van a encontrar la infraestructura educativa que se construyó durante los 90. ¿Cuánto se ha construido del 2000 para acá? Poco o nada. Lo que se ha hecho en mayor medida es eh, remodelar o por ahí que darle mantenimiento a lo que ya existía. Entonces, eso es acercar el Estado al pueblo. ¿Qué no es acercar el Estado al pueblo? Que tras 20 años de haber acabado el periodo de gobierno del presidente Fujimori, o del Fujimorismo, si lo quieren ver de esta manera, existan a la fecha 27.000 o un poco más de 27.000 colegios públicos que se caen a pedazos, y que ponen en riesgo la vida e integridad de los niños o de los escolares que asisten a colegios públicos y que son una preocupación para los padres de familia que envían a sus hijos a colegios públicos. Esos colegios públicos en gran parte fueron los que fueron construidos en los años 90 y que por desidia y que por cuestiones políticas quizás no fueron atendidos, no se les dio mantenimiento, ¿no? Porque decían, quizás de forma
egoísta, ¿no? Que era una obra que se hizo durante los 90 y que no debería ser trabajada, ¿no? Eso no es acercar el Estado al pueblo. Durante los 90 también se legisló bastante, ¿no? Se legisló, por ejemplo, para poder lograr que hoy día tengamos la estabilidad económica macro y micro que tenemos. Se cuestiona mucho, por ejemplo, el tema de las AFPs, ¿no? Vamos a contextualizar con algo más contemporáneo, ¿no? Todo el mundo dice las malditas AFPs, pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar de que si en los 90 no hacíamos la reforma o que el presidente Fujimori no hacía las reformas del sistema pensionario, hoy, hoy, en plena crisis del coronavirus, no tendrían dinero que retirar para poder atender sus necesidades? Qué malo que fue el sistema de las AFP, ¿no? Es una desgracia que te permitió tener una cuenta individual, ¿no? En donde tú puedas depositar o puedas tener tu dinero de forma segura, individualizada, y que tú supieras mes a mes cómo va incrementándose. Que hay errores obviamente. Que se tendría que mejorar, se tendría que mejorar. Pero una vez más, esta reforma se inició, y reitero, se inició en los 90. ¿Qué se ha hecho en los últimos 20 años tras el gobierno del presidente Fujimori? Nada. Y ese es el gran problema, que se hizo nada. ¿Y por qué se hizo nada? Creo yo, podría equivocarme, pero creo yo por dos cosas. Primero, por incapacidad de los gobiernos que han sucedido a, o que han empezado a partir del año 2000. Y en segundo lugar, eh, la falta de preparación de los cuadros técnicos que han estado en el entorno del gobierno, que no han sabido cómo trabajar o continuar las reformas de los 90 que ciertamente acercaron al Estado al pueblo. Legislar, impulsar reformas y decir que el Estado se tiene que acercar al pueblo no tiene que ser entendido de ninguna manera como populismo, y eso es lo que lamentablemente hoy muchos entienden como acercar el Estado al pueblo, populismo. Regalarle cosas, desbaratar los avances que han habido en el Estado para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Con qué finalidad? Sabrá Dios. Quizá en la época en la que estamos ahorita es solamente para poder buscar un voto pensando en la elección de abril del próximo año. Eso no es acercar el Estado al pueblo, eso es por el contrario, destruir la relación que durante años, y sobre todo en los 90, se forjó entre el ciudadano y el Estado. En seguridad ciudadana, ¿cómo es acercar el Estado al pueblo? Es realmente brindarle seguridad, brindarle tranquilidad. Y eso se hizo en los 90. Los que, vuelvo a repetir, quizás son muy jóvenes y solamente lo ven por redes sociales o por ahí, en alguna versión, digámoslo, alterada de la realidad que las ONGs de izquierda y demás han pintado. Lo cierto es de que en los 90 vivíamos, o a comienzos de los 90 y obviamente durante todos los 80, vivimos una época de terror, no de guerrilleros, no de personas que están simplemente molestas, no, de terroristas, delincuentes, asesinos, ¿no? Uno no podía salir a la calle sin el temor latente de no regresar a tu casa. Yo cuando era niño eh, tenía temor de que mis padres salieran siquiera a comprar a la esquina, porque no sabíamos en qué momento iba a reventar un coche bomba. O sea, y eso no solamente se trata de tarata, porque algunos dicen, la gente se preocupa solamente cuando el terrorismo llegó a Miraflores, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? El tema de los coches bomba, el tema de los apagones constantes, ¿no? Ahora un apagón se ve pues una, una de cuando en vez, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero
a comienzos de los 90 y durante los 80 era un tema común, ¿no? Esa inseguridad culminó, ¿no? Con las gestiones, con las decisiones políticas que tomó el presidente Fujimori y obviamente el equipo que lo acompañaba durante los 90. ¿Cuál fue la consecuencia? Trajo paz al país. Hoy estamos en una situación, ya no con el terrorismo, pero igualmente muy convulsionada por temas de seguridad. ¿Cuál es la solución que se da a este tipo de urgencias que se deben atender? ¿Cuáles son? Acercar el Estado al ciudadano era darle tranquilidad, era combatir frontalmente la delincuencia y el terrorismo. Y durante los 90 se logró. Hoy, cuando tú hablas de seguridad, ¿qué, qué ves tú? ¿Ves una respuesta rápida, inmediata, efectiva del Estado? No. ¿Ves cómo el delincuente entra y sale de la cárcel de forma impune? Sí. ¿Ves que hay demasiados eh, malhechores que una vez que son denunciados desde la cárcel, te comienzan a extorsionar, amenazar, tercerizan, no, increíblemente, tercerizan el servicio delincuencial para que sean sus compinches los que te comiencen a hacer seguimiento y por ahí te puedan terminar arruinando la vida a ti o a tu familia? Eso no es acercar el Estado al ciudadano o al pueblo. Ejemplos les podría dar muchísimos, pero quiero terminar mi participación de cómo es acercar el Estado al pueblo desde la perspectiva económica, que es la que muy poco se habla. Acercar el Estado al pueblo de la perspectiva económica no solamente es garantizarle empleo, es darle o generar las circunstancias necesarias, ¿no? Para poder darle calidad de vida a la gente. Los índices de pobreza y pobreza extrema con las reformas que se dieron en los 90 bajaron considerablemente. El tema del analfabetismo bajó de forma sin precedentes con las políticas que se ejecutaron durante los 90. Hoy tú puedes tener smartphone, internet, grandes centros comerciales donde tú puedes comprar, puedes tener incluso la posibilidad de escoger a quién comprarle qué o cuál cosa en función a los precios y a las calidades, por la visión que se tuvo en lo que se llama el modelo económico. Algunos lo llaman de otra manera, pero por lo general se le dice el modelo económico o la constitución económica que se aprobó en los 90, la iniciativa privada. Y esa es una de las mejores y más grandes reformas que se hicieron durante los 90 y que permitieron acercar el Estado al pueblo. Y ustedes dirán, ¿por qué estas reformas ayudaron a acercar el Estado al pueblo? Yo les voy a decir por qué. A ver, ¿y por qué les digo esto? Miren, ¿qué es lo que necesita hacer el Estado para poder ayudar a la gente? Llevarle educación, ¿no es así? Ok, llevar educación significa, vamos a enfocarlo, educación pública. Hay que llevar educación pública, pero no solamente de llevar educación pública de calidad. Hay que hacer, hay que interconectar al país. Y al país lo tienes que interconectar ¿cómo? Con vías y con conectividad digital. Dos temas importantes. Y estoy hablando ahorita desde la perspectiva pública. Tienes que llevar salud. ¿Cómo tienes que llevar salud? Ampliando la infraestructura hospitalaria o de salud que hay en el país, la pública, que la que existe no alcanza y la que existe es deficiente. Tenemos que llevar seguridad. Para llevar seguridad no solamente hay que conocer la realidad, ¿no? Que es importantísimo y eso el presidente Fujimori y Keiko lo conocen muy bien.
Pero además de eso, también hay que equipar a la policía, porque increíblemente los delincuentes tienen mejor equipamiento que los que combaten a la delincuencia, ¿no? Entonces, y así les podría dar 50, 100, 200 ejemplos de todo lo que necesita hacer el Estado para acercarse al ciudadano, a la gente, y solucionarle los problemas que tienen. Hasta ahí creo que más o menos todos vamos a coincidir. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde sale todo ese dinero? Eso es algo que los irresponsables, los obtusos y la izquierda, no lo entienden, ¿no? Dicen, hay que darles educación de calidad, hay que darles infraestructura, hay que darles conectividad, hay que darles salud, hay que darles, etcétera, agua y desagüe, que es algo tan importante y que hoy a puertas del bicentenario de la independencia de nuestro país, hay millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable y obviamente menos tienen sistemas de alcantarillado. Eso es acercar el Estado al pueblo. Pero para acercar al Estado al pueblo en esos ámbitos se necesitamos de la inversión privada. ¿Y saben por qué? Bien sencillo, el Estado no genera un sol, el Estado no genera riqueza per se, quien genera riqueza es el sector privado. El sector privado es el que genera empleo, el sector privado es el que tributa, y si tributas, va a las arcas públicas. Y estando esos tributos en las arcas públicas, es lo que se redistribuye para hacer colegios, carreteras, hospitales, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no tiene capacidad para poder atender la demanda, por ejemplo, de infraestructura digital o de conectividad en nuestro país. Hoy más que nunca, y sobre todo con este tema de coronavirus y el aislamiento social en el que estamos y que se va a prolongar, sabrá Dios hasta cuándo, la conectividad digital es algo que necesitamos fortalecer con urgencia. ¿Quién nos va eh, a dar ese soporte? El Estado no, el Estado dará regulación, es la inversión privada. Esa es, creo yo, o ese es uno de los mejores legados de políticas públicas que nos deja el régimen o el gobierno del presidente Fujimori durante los 90. Reconstruyó la visión de Estado para poder ponerlo al servicio de la gente. Hay algunos que no lo entienden y no lo entienden primero porque no leen, no creo que no sepan leer, no leen, ¿no? Solamente prefieren ver memes, solamente les gusta ver TikTok, ¿no? Pero para poder entender la realidad de tu país, no solamente eh, tienes que leer, investigar, ver fuentes fidedignas de data, sino también recorrer un poquito el país, ¿no? Y en el Fujimorismo, durante décadas, a eso nos hemos dedicado, a recorrer el país, a conocer el país, a entender la realidad de nuestra gente. Uno no puede acercar el Estado al pueblo desde un balcón en un bonito café de la Lima moderna, cuando no entiendes que las necesidades de la gente varían de acuerdo al ámbito geográfico o ámbitos geográficos determinados. Las necesidades de nuestros compatriotas de la selva, ¿no? O como le dicen, del oriente peruano, no son los mismos que los de la sierra. La Sierra Sur y la Sierra Central y Sierra Sur y Central no tienen las mismas necesidades. En la misma costa no tenemos las mismas necesidades. En Lima Metropolitana, para no irnos muy lejos, o para no irme muy lejos yo, porque yo soy en Lima Metropolitana, no son las mismas necesidades las que tiene un vecino de Manchay con uno que vive en San Juan del Lurigancho o uno que vive en Lince. Son realidades distintas. Uno no puede aplicar políticas públicas tan al detalle, pero cuando uno desarrolla políticas, tiene que tener en consideración todas estas variables para que después no terminen siendo simplemente un saludo a la bandera
y que no acerque nadie a nada. Eso no pasaba en los 90. Transporte público, hoy tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorarlo definitivamente. Y muchos se quejan y dicen, oye, pero es que en los años 90, ¿no? Se liberalizó el tema de la importación de vehículos, las combis, ¿no? Las combis, las coasters para que la gente se pueda mover. Qué mal, qué mal. ¿Saben ustedes? No me voy a ir a provincia, lo voy a centrar en Lima porque es donde mayor cantidad de data tenemos, ¿no? El 70%, el 70% de los ciudadanos de Lima y Callao se mueven, ¿no? Yo creo que es más, pero bueno, la data dice que es más o menos el 70%. El 70% de los ciudadanos se mueven en el transporte no concesionado, llámese metropolitano, el tren, los corredores, y demás. ¿Ok? Si ese 70% no existiera, ese 70% de vehículos que movilizan a este 70% o más de limeños y chalacos, ¿cómo se moverían? En los servicios concesionarios no podrían, porque no se darían abasto. Entonces, hay una necesidad de que momentáneamente, hasta que la reforma del transporte no se termine, estos vehículos se mantengan. Y así también lo hemos conversado, por ejemplo, con María Jara, hace un par de días que hemos estado conversando, y eso lo reconocen. Y la pregunta es, ¿y si no se hubiesen hecho las reformas de los 90 en transporte, no tendríamos cómo movilizarnos? Y sí, ¿ha fallado el sistema? Claro que ha fallado. ¿Que se tiene que mejorar? Claro que se tiene que mejorar para poder darle una mayor calidad de servicio al ciudadano y una vez más, volver a acercarnos como Estado a la gente. Pero de los 2000 para acá, en 20 años, la pregunta es, ¿qué se ha hecho? Yo quiero terminar esta pequeña alocución o monólogo, ¿no? Que estoy teniendo con ustedes, para decirles lo siguiente, cada vez que ustedes le digan, oye, tenemos problemas, la educación pública que es mala, etcétera, etcétera, y que no se avanzó mucho durante los 90. El no se avanzó mucho significa que se avanzó. Para algunos no será mucho, pero por ejemplo, para aquellos que viven hoy en regiones y donde no existía un colegio, el hecho de que en los 90 se haya llevado un colegio a su localidad es un avance enorme. Pero si eso no les basta, la respuesta tendría que ser, además de lo que les acabo de decir, ¿qué cosa se hizo los 20 años después de que terminó el gobierno del presidente Fujimori? ¿Se hizo algo o no se hizo nada? Es fácil simplemente, cuando uno no gestiona nada o nunca ha sido un gestor público, es fácil criticar y recriminar. Cuando uno no se ha enfrentado a los problemas y a las adversidades y a los retos que implica ser un gestor público, obviamente el estar también como un decisor de políticas públicas, ¿no? Es fácil, es fácil criticar. Criticar al fujimorismo desde un café miraflorino es fácil. Viajen ustedes a provincia. Y, antes de pandemia he viajado más o menos, ¿no? Para conocer un poquito mejor mi país. Acá en Lima se tiene un recuerdo un poco difuso de todo lo bueno que se hizo en los 90 y cómo se acercó el Estado al pueblo. Pero en provincias, en regiones, se tiene muy presente lo que se hizo durante los 90, porque durante los 90 se acercó realmente el Estado al pueblo. Y el Estado al pueblo no quiere decir a los vecinos de Lima. El Estado al pueblo significa haber llevado la presencia del Estado allá donde nunca antes llegó. Acá en Lima, provincias, cerquita nada más, vayan a Laraos para que vean cómo recuerdan al presidente Fujimori y todo lo que hizo. Vayan a Huancaya, no solamente por el tema turístico, o incluso por el tema turístico.
Y cuando les comienzan a decir, ¿y esta carretera cuándo se hizo y quién la hizo? Y esta infraestructura, y esta posta, y este pequeño hospital, ¿quién lo hizo? Te van a decir que fue durante la época del presidente Fujimori. Vayan a las partes de las provincias, ¿no? No tan céntricas de regiones, ¿no? Se van a Piura, vayan por Ayabac, ¿no? Y, y pregunten cuándo se hizo la posta, las carreteras, y les van a decir lo mismo, ¿no? Y la recordación que se tiene en regiones sobre los colegios públicos que existen, te van a evocar inmediatamente la mano del presidente Fujimori. Eso es acercar el Estado a la gente. No es hacer politiquería, no es hacer populismo, es llevar resoluciones reales a los problemas reales que tiene la gente. Y eso es una lástima para nuestro país que no se ve desde comienzos de 2000 a la fecha. No negaré que algo se ha hecho. Sí, claro, o sea, obviamente que algo se ha hecho, pero en la magnitud que se trabajó durante los 90, no. Y además, con una ventaja que han tenido estos gobiernos del 2000 para acá. ¿Y saben cuál es? Que el presidente Fujimori dejó un estado saneado. Ya no éramos un estado paria, un estado inelegible para la comunidad financiera internacional. Estabilizó la economía, dejó reservas. Reservas, dicho sea de paso, tan cuantiosas que ese fondo de estabilización fiscal, entre otras reservas, ¿no? Se han podido utilizar para poder salvar vidas durante esta pandemia. Deseándoles éxitos, felicitándolos por participar de este hermoso proyecto, pero además invitándolos a que ustedes sean gestores del cambio y que también hagan un esfuerzo desde la perspectiva y desde el sitio en el que estén para contribuir a que el Estado se siga acercando a la gente. Eso es una labor importantísima que se tiene que hacer desde la política y que últimamente parece que no se ha tomado en cuenta. Hay que acercar el Estado al pueblo, no hay que distanciar al pueblo del Estado con populismo. Creo que eso es lo que nos debería quedar claro a todos. Gracias y una vez más, gracias por la invitación.